estamos atrás de muchas cosas. Gracias por acompañarnos esta tarde. Hoy, en el día de hoy, iniciamos un ciclo de charlas, dado en llamar charlas abiertas en la ciudad, dando expresión en ese ciclo el deseo de que sea un diálogo abierto, no solo adentro de la comunidad universitaria, sino una instancia que nos ponga en diálogo con la sociedad de la que formamos parte, además. Este ciclo en particular se llama Argentina y FMI, Historia y Escenarios. No creo que tengan muchas explicaciones acerca de pero bueno, lo cierto es que el proceso de renovación y de la noticia o el anuncio el 28 de enero pasado, que es un principio de entendimiento en este marco, es que nos parecía fundamental poder generar este espacio. Y bueno, lo hemos hecho, lo hemos organizado desde la Facultad de Ciencias Humanas, en particular desde la Secretaría de Vinculación Social e Institucional, que es el área en el que yo me desenvuelvo, y también organizándolo con el ISTE, que es el Instituto de Investigaciones de Doble Dependencia de la Universidad. Por eso también me acompañan aquí los caballeros, Cristian y Edgardo, que ya les voy a pasar la palabra para que puedan ellos también saludarlas. Y en el encuentro de hoy en particular tenemos la presencia de dos especialistas en la temática. Tener oportunidad de presentarlos. Por ahora, bueno, les comento, Julián Sica y Horacio Rodríguez, que han acompañado de esta manera, que es la manera que aprovechando también un poco lo que la pandemia nos exigió, digamos, de la virtualidad y bueno, tiene estas ventajas, ¿no? De ponernos en campo, aún estando bastante distanciados físicamente. Así que, bueno, en un momentito ya los presento, pero antes de eso quería pedirles a Edgardo Carniglio, él es director de ISTE, y después, bueno, a Cristian, que es vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanas, que puedan también tomar la palabra y darles la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta actividad y desde el Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas hemos decidido compartir y desde ya queremos agradecer el esfuerzo y la invitación, fundamentalmente de Melina y de María Angela, que le pusieron mucho trabajo para organizar en tan poco tiempo estos encuentros con tan destacados invitados, particularmente hoy con Julián y con Horacio. Yo trabajo no conozco, pero confío en las referencias que me han dado los colegas de Ciencias Económicas, uno de los grupos de investigación destacados que hay en el ISTE, y esas referencias son muy buenas. Así que estamos dando la bienvenida. Me quiero rescatar que decía también Jorgelina, estamos en un formato híbrido, en esta transición. Volver a hacer también proyectos en Argentina y el futuro, mañana temas son que ver con aquellos problemas que se pueden en la vida nuestra de cada día. Y soy un veterano que está muy entusiasmado por ver acá por lo menos 3 generaciones de ciudadanos y 3 generaciones también de incluso de hasta una cuarta, un repollo en brazos. Así que desde el INE el agradecimiento, la bienvenida y la invitación a este encuentro, y los que van a seguir los próximos 2 miércoles, seguramente, como decía Elina, van a ser solo un evento de una secuencia de charlas en la ciudad.
todas. Y un lugar también muy especial en el desarrollo por mi caso. Por este tiempo se ha podido utilizar hoy, pero continúa el próximo dos semanas. Aquí, los asistentes, también la trabajadora que acompaña. En segundo lugar, decirles que nos sentimos muy orgullosos de las sociedades, se esté organizando actividades aquí. Somos una universidad pública y tenemos que dar cuenta de que tan importante, tanto impacto como beneficio para toda la sociedad. Es nuestra tarea también hace debate y a gracias aquí presente también y un enorme reconocimiento al equipo que ha organizado. Gracias. Bueno, gracias Cristian, gracias Edgardo por sus palabras. Bueno, efectivamente, como decía Cristian, estamos en el salón de la Asociación Gremial Docente, un lugar fuera del campus, que también físicamente nos aproxima, digamos, a la comunidad, y por eso hemos querido desarrollarla. Agradecemos a los gremios, digamos, de la universidad que han acompañado la iniciativa. Bueno, ahora presento a los disertantes y más o menos comento cuál sería la modalidad. Una vez que los presente, Julián y Horacio, si están de acuerdo, cada uno comparte una exposición, una presentación que habíamos acordado alrededor de 40 minutos. Y una vez que ellos concluyan, abrimos el espacio para el intercambio, que seguro está sumamente rico, ¿no? A partir de las inquietudes y comentarios que vayan surgiendo. Bueno, Universidad de Ciencias Sociales, magíster y especialista en Historia Económica, licenciada en las carreras de Economía, Historia, Psicología y Filosofía, docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Avellaneda, investigador del CONICET. Se especializa en el estudio de los conflictos sociopolíticos argentinos de la historia reciente, los problemas de la Argentina y la filosofía política. Es autor de los libros Camino al colapso, cómo los argentinos llegamos al 2001, y de Crisis Económicas Argentinas, de Mitre a Macri. En el caso de Horacio Rovelli, él es licenciado en Economía, también tiene una vasta producción en libros, capítulos de libros, en más de 1000 artículos en diferentes revistas, no solamente nacionales, sino también internacionales. Es docente hace muchos años, desde hace 37 años en la Universidad de Buenos Aires, también lo hace de otras instituciones como Flaxo. En lo que
particular trata también de su trayectoria, tiene también una base trayectoria en haber ocupado cargos en la administración pública, en particular bueno, buenas tardes. No sé si quieren comenzar con eso. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Has muteado, Julián. Yo te escucho con alguna dificultad, pero bueno, pero se escucha. Con alguna dificultad, Se pero te escucho. entrecortaba. Yo no tengo problema en empezar. Lo que sí tendría una filmina que quería mostrar para que estemos en... si Horacio está de acuerdo, porque la mía ve más sobre datos y calculo que sobre el pasado. Tal vez Horacio, por lo que he escuchado hace poco, está más concentrado del presente hacia adelante. Entonces por ahí nos podemos complementar bien entre los dos. En teoría, puedes presentar vos, Julián, y nosotros ampliamos para que se pueda ver un poco más mejor. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, hacia allá. Les pido que me avisen si se ve bien. ¿Está bien? A ver. Aguárdenme un segundo que... ahí está. Bueno, ¿se ve la pantalla? Ahí Bueno. está iniciando. ¿Salió? Yo salí un... un... bueno. No. Perfecto. Sí, fui yo que modifiqué algo. Bueno, no sé si están todos viendo la pantalla. Ustedes me avisan. Sí. ¿Se ve? Le estamos viendo no en modo presentación, pero está. No, pero necesito que... Perdón, ¿no? Porque voy a mostrar unos gráficos que si no la charla se vuelve como muy poco... No sé si me ponen... Dar primer plano en la pantalla compartida de la exposición. Ponerme en el centro, así todos pueden ver. O sea, no verme a mí, sino la presentación. ¿Es posible eso? Bueno, perfecto. Bueno, entonces arranco. Y me escuchan bien, ¿no? Te escuchamos perfecto. ¿Se escucha bien? Yo acá escucho bien. Sí. Bueno, antes que nada, igual, antes de empezar, quiero agradecer la invitación y bueno, la oportunidad de estar compartiendo estos espacios, porque es muy importante discutir el rol del FMI en la Argentina, porque bueno, ya sea para entender nuestra propia historia y para hacernos las preguntas con respecto al futuro, ¿no? El presente y el futuro. Bueno, tratemos de entender un poco cuándo, cómo y por qué el FMI vuelve a la Argentina, ¿no? Esto pongámonos un poquito de contexto. El FMI volvió a mediados del año 2018 bajo la gestión de Mauricio Macri. Tratemos de repasar cuáles fueron los resultados que generó la gestión de Macri como presidente, ¿no? Pensemos que el salario tuvo una caída bastante significativa. Ahora lo vamos a ir viendo y explicando por qué cayó tanto el salario durante esos años, ¿no? Desde el comienzo del gobierno de Macri hasta su finalización, en diciembre de 2019, el salario real cayó un 18%. ¿A qué se debió esto? Bueno, esencialmente a el pésimo manejo que tuvo de la inflación el gobierno de Macri. ¿Se acuerdan que el gobierno de Macri canchereaba de alguna manera, que decía que cuando ellos ganaran la inflación iba a ser lo más bajo, lo más fácil de resolver, que la inflación representaba tu incapacidad como gobierno, ¿no? A la hora de gobernar, valga la redundancia? Entonces, ¿ellos qué decían? Ellos habían prometido, ¿no?, que la inflación iba a bajar, pero sin embargo prácticamente la duplicaron en relación a la inflación de los años kirchneristas. Entonces,
fijémonos, durante el año 2016 habían proyectado, dijeron que la inflación iba a ser del 25%. Sin embargo, fue del 41%. Entonces, acá las paritarias promedio de ese año fueron del 33%. Sí. Discúlpame. O sea que, no sé si vos has pasado, pero nosotros seguimos en la primera. En la primera diapositiva. Yo las estoy pasando. Estoy avanzando. Perdón. Ahora no, sí. Pero no se ve. Bueno, esta es la del salario. Bueno, esta es la del salario y esta es la de la inflación. ¿Se ve? Bueno, estoy ahora en un gráfico que dice inflación versus paritarias. Sí, ahora se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema acá? Acá la inflación, ellos siempre prometían una meta inflacionaria que era muchísimo más alta, ¿no?, de la que finalmente se llegaba a aplicar. Entonces, en la mayoría de los sindicatos acordaba con el gobierno unas paritarias en línea con la inflación prometida. El problema es que la inflación real siempre era mucho más alta, ¿no? Porque acá, por ejemplo, en el año 2016, el primer año de la gestión de Macri, que habían dicho que la inflación iba a ser del 25%, la real terminó siendo del 41%, y las paritarias se habían fijado en 33%. Entonces, supuestamente iban a subir los salarios, pero en los hechos reales bajaron un 8%. En 2017 fue el único año donde más o menos el promedio de las paritarias le ganó a la inflación, pero todo lo demás cayó, ¿no? Fíjense, el último año donde la inflación en 2019 fue del 54%, el promedio de las paritarias fue del 30%, entonces hubo una pérdida real del 24%, ¿no? Esto explicó que 3 de los 4 años no solo hubo caída económica, sino caída salarial, ¿no? Y también de las jubilaciones, ¿no? Pensemos, aparte, que esos años fueron años de fuertísimo endeudamiento, ¿no? Nos endeudaron a 100 años. Pensemos que durante los años del kirchnerismo, la deuda, la relación entre el PBI y la deuda externa prácticamente cayó a la mitad o menos. Por ejemplo, en el 2004 era la relación entre PBI y deuda externa casi del 120%, ¿no? 118%. Y en el 2015 pasó a ser 52%, la relación entre deuda y PBI. Bueno, con el macrismo aumentó un 71% porque pasó a ser del 90%. O sea, prácticamente toda la economía argentina se debe, ¿no? O sea, todo el PBI, ¿no?, que es la cantidad de bienes, servicios y productos que se produce en un país. Bueno, todo es el valor de ese PBI es lo que le debe Argentina a sus acreedores. Pero esto lo que nos debería interesar muchísimo, que es lo que vemos en esta filmina, que la pregunta es ¿qué se hizo con esa deuda externa, ¿no? Se contrajo más o menos unos 100.000 millones de dólares de deuda, un poquito menos, y la pregunta es ¿qué se hizo? Bueno, acá en el gráfico lo vemos bastante bien. Fíjense, la línea negra es la relación entre endeudamiento... Sí. Te vuelvo a interrumpir porque de nuevo nos quedamos en la de inflación. Ahí está. Bueno. Ahora sí. Bueno, ahí se ve. Bueno. Sí, perdón. Perfecto. Bueno, acá ustedes, por favor, interrúmpanme y avísenme cuando no vean las gráficas. Acá la línea negra nos muestra la relación. Primero, ¿no? La barra celeste, gris es el nivel de endeudamiento, ¿no? Esto por trimestre. Entonces, 2016, 2017, 18 y 19. Fíjense los niveles de endeudamiento como van creciendo. Y a su vez, la barra naranja, no sé si la ven, es el nivel de fuga de capitales que hubo durante ese periodo en el país. Entonces, acá la línea negra nos va mostrando la relación entre nivel de endeudamiento y nivel de fuga de capitales. Fíjense que durante los años del macrismo, sistemáticamente empieza a crecer la relación entre la deuda y la fuga de capitales. Cuando se llega al cuarto trimestre de 2019, cuando termina la gestión, donde el 105% de todo lo que se endeudó el gobierno de Macri terminó fugado. 105%. O sea, no alcanzó con que se fugaran toda la deuda, sino que terminaron fugándose un pedacito ya de capitales preexistentes a ese endeudamiento. O sea que prácticamente nos endeudaron a 100 años y a niveles totalmente desmesurados para financiar la fuga
de capitales de el poder económico concentrado, los grandes capitalistas, la banca financiera transnacionalizada, bueno, el poder económico de este país, porque ese dinero, ese endeudamiento, nos sirvió para hacer escuelas, para bajar la pobreza, mejores salarios, que aumente el PBI, el consumo, reducir las desigualdades, no. Entonces, esto es algo que nos tiene que llamar la atención. Con respecto al FMI, ya metiéndonos un poco en tema, fijémonos acá la relación, ¿no? El FMI hace el primer desembolso al gobierno de Macri en junio de 2018. Lo tenemos acá, ¿no? De casi 15.000 millones de dólares. Pero fíjense cómo la relación entre... No se ve. Ahí está, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ahí estamos. Ahí vamos. Fíjense el primer desembolso acá en junio de 2018, que casi de 15.000 millones de dólares, como a medida que se producen los desembolsos del FMI, van parejo a los niveles de fuga de capitales. Entonces, acá de vuelta, el desembolso del FMI fue esencialmente, la única finalidad que tuvo fue financiar la fuga de capitales. Entonces, esto, que recordemos que está totalmente prohibido por el propio estatuto del FMI, incluso el fondo está obligado a los países con fuga de capitales a pedirles que tengan restricciones cambiarias, ¿no? Poner un cepo. Bueno, esto no se lo exigió al gobierno de Macri, incluso le dio el desembolso financiero más grande de toda la historia del FMI. O sea, no solo de la historia argentina, sino de toda la historia del FMI. Entonces uno se podría preguntar, ¿para qué lo hizo? Y aparte, rompiendo todos los estatutos y las desproporciones. Bueno, ahora lo vamos a analizar. El último desembolso del FMI fue en julio de 2019 y hasta ese momento se habían fugado el 92% de esos desembolsos. Después va a terminar sobrepasando esos niveles, ¿no? En los meses siguientes. Fíjense, el mismo Macri, hace poco, en noviembre del año pasado, dijo, la plata del FMI lo usamos para pagarle a los bancos comerciales que tenían miedo de que volviera el kirchnerismo. Entonces está diciendo que se endeudaron para financiar la fuga de capitales, que esa fue la única finalidad. Bueno, esto para que aclaro algo, porque seguramente va a surgir en la charla, que la fuga de capitales no es un delito. Entonces muchos dirán, esta gente tiene que terminar presa. Bueno, yo no estoy de acuerdo, me parece que hay que controlarla, pero no está tipificado como un delito en la Argentina. Entonces, esto lo podían hacer libremente y no hay consecuencias penales sobre estas acciones. Veamos un par de indicadores sociales y ya cerramos este bloque. Voy a tener que hacer otra... Bueno, esto acá, para que vean lo que decía Macri, ¿no? Repito el titular, la plata del FMI lo usamos para pagarle a bancos comerciales que tenían miedo de que volviera el kirchnerismo, ¿no? Bueno, voy con la otra filmina. Fijémonos la desocupación durante el macrismo. Pensemos que el promedio de la desocupación durante el kirchnerismo, durante el año 2015, fue del 6,5%. El último año de Macri, la desocupación fue de 9,8%. ¿no? Entonces, esto implicó una suba del 50% del desempleo. Pasó del 6,5% al 9,8%. ¿no? Ese 50% de crecimiento. Fijémonos la pobreza, cómo la registraba el INDEC, que en el primer semestre de 2015 era de 19,5%, que era lo que medía el INDEC. Y en el último semestre del gobierno de Macri era 35,5%. O sea, la pobreza, fíjense, que aumentó un 82% durante esos 4 años. Repito, esto no sé si lo están viendo, por las dudas. La pobreza aumentó un 82% durante el gobierno de Macri. Entonces, acá tratemos de hacer un repaso de cuáles fueron los resultados globales de ese gobierno. Bueno, repitamos, la pobreza subió un 82%. El desempleo aumentó un 50%. El salario cayó un 18%. Se redujo el haber jubilatorio. Subieron las desigualdades sociales.
hubo una mayor concentración económica, un endeudamiento descomunal, que incluso se fue a 100 años. La fuga de capitales también fue un fenómeno gigante, donde se fugó el 105% de lo endeudado. La relación entre deuda y PBI pasó a ser del 90%. Se duplicó el nivel inflacionario. De los 4 años de caída del gobierno de Macri, el PBI terminó cayendo un 8%. Dejaron al país en default y sin acceso a los mercados financieros. Y, por último, el broche, ¿no?, que es lo que nos interesa hoy, es que el país quedó presa hacia el futuro del FMI, de lo que tuviera que arreglar con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que vamos a discutir ahora. Entonces, nosotros podríamos discutir, ¿no?, si el macrismo fue un fracaso económico o un saqueo exitoso, ¿no? ¿Sí? El macrismo fue un programa, un instrumento de las clases acomodadas de Argentina, del poder económico más concentrado del país, en convivencia con la banca financiera y las grandes potencias, especialmente el gobierno de Trump, para generar estas terribles consecuencias sociales, políticas, económicas y distributivas sobre nuestro país, ¿no? Porque acá hay algo que tenemos que entender, que es central para la charla, que el FMI, por sobre todas las cosas, es una institución de poder y de dominio. O sea, no es una institución neutral, no son las carmelitas descalzas, sino que es un instrumento de la geopolítica, en el juego de la geopolítica internacional, por parte de las potencias para condicionar a los países periféricos, tercermundistas, como el de la Argentina. Entonces, específicamente, el FMI y Estados Unidos, durante el mandato de Macri, usaron al fondo para salvar la gestión de Macri. Entonces le dieron ese mega endeudamiento con la idea de decir, bueno, te damos toda esta plata para ver si podemos lograr que vos tengas la reelección. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba a Trump era que Macri pudiera reelegir porque era un gobierno afín. Era un gobierno, el de Macri, que generaba políticas de alineamiento automático, entonces podía generar que Argentina no se acercara a otros bloques, ¿no?, como puede ser China, como puede ser Rusia, como puede ser profundizar la integración latinoamericana, con Brasil, con Bolivia, con el Mercosur. ¿Por qué? Porque buscaba una estrategia deliberadamente imperial, ¿no?, de control, de subordinación hacia la potencia del norte. Entonces, por eso le dio la plata. Y el FMI y Trump hicieron el siguiente cálculo. Decimos, vamos a endeudar al gobierno de Macri para facilitar la reelección. Y en el peor de los casos, si Macri no es reelegido, el nivel de deuda va a ser tan grande que nos va a permitir controlar, ¿no?, condicionar a los próximos gobiernos de la Argentina durante años. Que esta era la verdadera estrategia, ¿no? Que el país cayera presa de los dictados, de la bota, ¿no?, tener la bota en la cabeza del FMI. Y ahora es un poco lo que está pasando en este momento, que la intención del FMI no es ayudar al país. O sea, por ejemplo, en la agenda del FMI no aparecen como objetivos bajar la pobreza, que suban los salarios, llegar al pleno empleo, mejorar las capacidades productivas, industriales, reforzar el mercado interno, que suban las jubilaciones. No. O sea, el FMI no tiene ningún tipo de preocupación social. Esto ya lo conocemos. Durante la historia argentina se firmaron 22 acuerdos con el FMI. Todos terminaron en fracasos y terminaron en un deterioro social y económico muy agudo para el país. Entonces, nada nuevo ahí bajo el sol. ¿Qué es lo que está buscando el FMI en este momento? Precisamente condicionar, ahora lo vamos a ver, la política económica del gobierno argentino de Alberto Fernández, porque no le cae simpático el peronismo, ¿no? Ahora voy a mostrar otro gráfico, ustedes, que esto se lo pedí prestado a la gente, lo tomé prestado de la gente del Sexo, que acá donde podemos ver cuáles eran los vencimientos originales que tenía el fondo, según el acuerdo que hizo con Macri en 2018, están en las barras amarillas, no sé si las ven, que
Y en las barras celeste o azul, no sé qué color están viendo ustedes, sería el acuerdo, cómo se refinanciaría la deuda con el fondo según el nuevo acuerdo acordado con el gobierno de Alberto Fernández. La estrategia del fondo, ¿cuál es ahora? Porque no sé si lo están viendo, que según el acuerdo original que había firmado con Macri, entre 2022 y 2023, el gobierno le debería pagar, la Argentina debería pagar al fondo 20.000 millones de dólares por año, o sea, 40.000 millones de dólares. Algo que es totalmente imposible de realizar. Entonces, el fondo, ¿qué le dice? ¿Qué es lo que se acordó ahora? Dice, bueno, yo te voy a permitir que vos me pagues esa deuda con nuevos desembolsos del FMI. Entonces, cada vez que venza, que haya un vencimiento con el fondo en ese mismo momento te va a dar un nuevo desembolso, ¿no? Entonces, vos pagás y a la vez te entra la plata del fondo, del FMI. Entonces, de alguna manera Argentina no tendría que pagar nada, ¿no? Porque lo que paga se cancela automáticamente con los nuevos desembolsos del FMI. Ahora bien, ustedes dirán, ¿qué hay de malo con esto? Bueno, porque el FMI claramente hace esto de calzar los vencimientos con nueva deuda con el objetivo deliberado de estar controlando permanentemente a la política económica argentina. Porque está diciendo, si vos no cumplís con lo que te comprometiste conmigo, no te hago el desembolso. Entonces, cada 3 meses, cuando son más o menos los desembolsos, según el nuevo acuerdo que trascendió con el FMI, si vos no cumplís lo que querés, yo no te hago el desembolso. Con lo cual, Argentina va a tener 2 opciones. O va a perder reservas para pagar esa plata porque no va a tener nuevo financiamiento del FMI, o la opción es entrar en default. En ambos escenarios, lo que se crea es una situación de mucha incertidumbre cambiaria y financiera para desestabilizar la situación del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, permanentemente, cada 3 meses, el objetivo del FMI va a ser tensar la situación, generar ya sea o ataques especulativos, corridas cambiarias, bancarias, un estrés financiero muy, muy fuerte para tener sometido y controlado al gobierno de Alberto Fernández. Deliberadamente la estrategia, en gran medida, es desestabilizar y perturbar la situación financiera y económica de este gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno de Alberto Fernández no le cae bien al fondo. Entonces, si al gobierno de Alberto Fernández las cosas le salen mal, lo más probable entonces es que gane la oposición y pueda ganar el año que viene las elecciones presidenciales el grupo político que le cae mucho mejor al FMI y al gobierno norteamericano, que ¿cuál es? El PRO, Cambiemos, ¿no? Que puede ser Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, que vuelva Macri. Entonces, acá lo que deberíamos pensar, ¿no? Es cómo, si nosotros supuestamente vivimos en una democracia, ¿no? Entonces nosotros nos juntamos y votamos quién queremos que nos gobierne para que aplique determinado tipo de política económica, cuando cualquier gobierno ahora no puede hacer lo que quiere, o sea, no existe más la soberanía política, sino que vamos a estar condicionados permanentemente a lo que quiera el FMI o el gobierno de Estados Unidos. Acá nos tenemos que preguntar el precio de la democracia, porque esto es un ataque directo a la soberanía popular, la capacidad de un pueblo de decidir libremente su destino, porque acá ahora vamos a estar encadenados y condicionados a lo que le parezca al FMI. Parte de este acuerdo, ¿no? Acá voy a cambiar de filmina, a ver si lo ven, es, por ejemplo, bueno, se está pidiendo una mejora del resultado primario, ¿no? de que se reduzca el superávit. Acá, fíjense que durante el año 2020 hubo un déficit fiscal bastante grande, casi 6,5% de déficit fiscal. El año pasado se redujo bastante, se redujo al 3%. Se espera para este año que baje un poco más, que sea del 2,5, después 1,9, 0,9 y recién en el año 2025 que no haya más déficit fiscal. O sea, un programa escalonado de reducción del déficit. Esto el gobierno festeja, el gobierno de Alberto Fernández lo festeja
Ahora lo vamos a discutir por qué, ¿no? Muestra una filmina más y ya con esto vamos terminando, ¿no? Y también que ese déficit o el financiamiento monetario que recibía el gobierno, también que se redujera muchísimo, ¿no? Que, bueno, durante el año de la pandemia, fíjense que fue altísimo, que fue del 7,5%, el año pasado bajó al 4,5%, este año se espera que sea del 1%, el año que viene que sea de la mitad, del 0,6%, y ya en 2024 no haya ningún tipo de financiamiento monetario por parte del Banco Central a el gobierno del país. Esto también implica un programa escalonado de convergencia, si se quiere, económica financiera. ¿Qué es lo que está festejando en este momento el gobierno, o cuál fue la lectura? Esto es un poco lo que vamos a discutir, y probablemente Horacio, ahora, cuando haga su exposición, tenga mayores ideas, nos pueda aportar para pensar el presente. Que acá hay dos grandes posturas. Dice, lo del fondo es un nivel de condicionamiento muy fuerte, incluso es impagable la deuda, entonces algunos dicen, bueno, directamente como no es pagable, directamente rompamos con el FMI y declaremos un default. Esa es como una opción que tienen algunos sectores. Otros dicen que se podría haber negociado más fuerte. Yo pienso que la opción del default o romper con el fondo es de patas cortas. Me parece que más temprano, más tarde, en algún momento se va a arreglar con el FMI. El FMI, pensemos que para mí no para mal, representa no solo a las grandes potencias, sino a la comunidad financiera internacional. Son muy pocos los países, o bueno, no hay ninguno en el mundo que haya roto por largo tiempo con el FMI. Entonces, no, esa opción en algún momento hay que acordar. Incluso si el gobierno de Alberto Fernández dice, bueno, rompo y no pago hasta dentro de 2 años, cuando Argentina recupere la situación de la pandemia, porque mi prioridad es arreglar el mercado interno, o la situación de los más desfavorecidos, bueno, en 2 años va a tener que arreglar. Entonces, el acuerdo en algún momento iba a ser. Entonces, lo que decían, si tarde o temprano vamos a tener que acordar, tratemos de acordar sin romper el acuerdo menos perjudicial para el país, ¿no? Entonces, el gobierno festeja porque dice, este acuerdo, por ejemplo, no implica un gran nivel de ajuste, no implica aplicar reformas estructurales como le ha pedido a otros países, por ejemplo, no implica una reforma del mercado laboral, no implica una reforma del régimen previsional, no implica grandes aperturas, sacar el cepo, no implica privatizaciones. Entonces dice, bueno, dentro de todo fue bastante blando, incluso los objetivos que recién repasábamos, como por ejemplo la baja del déficit fiscal o el menor nivel de financiamiento del Tesoro, son bastante graduales, son relativamente realistas. Incluso yo pienso que, aunque no estuviera el FMI, el gobierno estaría interesado en una convergencia similar. Entonces, uno acá no puede ver grandes cambios. Según los trascendidos que estuvieron en estos días, que se va a conocer los detalles más en fino del acuerdo, porque todavía la letra chica no se conoce oficialmente, pero bueno, que podemos discutir si son un poco más o menos duros, pero estos son más o menos los escenarios de la situación. Por ahí yo lo que les propongo es cerrar acá mi exposición, darle lugar a la de Horacio para que nos aporte su mirada, y sobre el final, si hay preguntas, ideas o ganas de opinar, tengamos el lugar para el debate. No sé si están de acuerdo. Salvo que haya alguna pregunta ahora, no sé cómo quieren hacer. Bueno, no, parece que podemos. Bueno, gracias. No, me parece bien, Julián, podemos pasar a, bueno, muchísimas gracias por tu exposición súper interesante, pero me parece que está buena la idea de que pueda hacer su intervención ahora, sí, las preguntas las vamos compartiendo al final. Muy bien. Dale. ¿Puedo seguir yo entonces, Julián? Sigo. ¿Cómo no? Antes que Sí, nada, sí. agradecer a la Universidad de Río Cuarto la invitación y voy a tratar de continuar lo que dicho Julián Sicari. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien?
decime que se me escucha bien. Sí, un poquito bajo, Horacio. A ver, vamos a intentar acá. Bueno, voy a levantar la voz, porque yo necesito... Ahí voy a levantar la voz, miren. El problema, por supuesto, que es gravísimo, y el problema Alberto Fernández lo supo cuando inauguró las sesiones ordinarias el 1 de marzo del 2020. Alberto Fernández dijo que se iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias. Es más, parafraseando el famoso nunca más de la dictadura militar, nunca más podemos endeudarnos de esta manera y sin saber quiénes se beneficiaron con la deuda. Está en el discurso de inauguración de sesiones ordinarias del 1 de marzo del 2020. En unos días más van a ser 2 años de ese discurso. No hizo absolutamente nada para investigar la deuda. El mismo Sica le contó que le pide al Banco Central que haga un informe. El Banco Central hace un informe donde demuestra que más de 8 millones de personas, o sea, los 100.000 millones de dólares que se endeudó Macri, un poco más de 100.000 millones de dólares, 24.000 millones de dólares se pagó deuda vieja, lo llama rollover, pero 86.200 millones de dólares fue deuda nueva. Esos 86.200 millones de dólares, según la investigación del Banco Central de la República Argentina que publicó el 20 de mayo del 2020. Sí, yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás a mí? ¿Qué tal? Bien. A vos te escucho perfecto. Bien, nos parece que tu conexión es un poco inestable y para escucharte mejor te pediríamos si podés ir un poquito más despacio. A ver, sacando la imagen. Voy más despacio y saco la imagen. Dígame si ahí me escucha mejor. Mejoró. ¿Ahí me escucha mejor? Bueno, lo que estamos diciendo es que el 1 de marzo del 2020, en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo que iba a investigar a dónde se había ido la deuda contraída por Macri. Se trata más de 86.200 millones de dólares. Hace el informe el Banco Central de la República Argentina, lo publica el 20 de mayo del 2020 y dice que 8 millones de personas físicas y jurídicas, empresas y personas físicas, compraron esos 86.200 millones de dólares. Pero hubo quien compró 100 dólares, quien compró 1.000. Pero los 100 primeros, que son empresas, compraron 24.679 millones de dólares. 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares. 4 días más tarde de ese informe que hizo el Banco Central de la República Argentina, el 20 de mayo del 2020, el 24 de mayo del 2020, una nota que se llama Los 100 de Macri, que hizo Horacio Berbisky en su semanario digital, El cohete a la luna, da el listado, filtró el listado del Banco Central, que no fue negado ni por el Banco Central ni por los interesados, lo demuestra quiénes son esas 100 empresas. Las dos primeras son Telefónica Argentina, que compró 1.200 millones de dólares, y la segunda es Pampa Energía, que compró 903 millones de dólares. Después están los conocidos siempre, están los Bulgeroni, los Roca, los Pagani de Arcor, los Eurnequian, los Einstein de Airsa, los Blaquier, los Pérez Compán, los descendientes de Herrera de Noble, Mañeto, Aranda, Rendo, los dueños de Clarín. Están todos en esos 100 primeros compradores que compraron 24.679 millones de dólares. El problema es que ninguno de esos 100 primeros compradores pagó impuesto a la ganancia, menos presentó balance y declaró utilidades por la mitad de esa suma. O sea que acá nos encontramos ante por un lado, la fuga que le hicieron, pero por otro lado, una evasión fiscal de proporciones enormes. Los 100 primeros compradores, el caso, por ejemplo, de Telefónica Argentina, que compró 1.200 millones de dólares en el año 2019, su balance dio pérdida, dio negativo, y juntando los 4 años, no llega a acumular la mitad de los dólares que compró. El caso de Pampa Energía es exactamente igual, y así con los 98 restantes. De los 100 primeros de ese listado que filtró el Banco Central y que lo publicó Horacio Berbisky en una nota que se llama Los 100 de Macri, del 24 de mayo del 2020, en el semanario digital El cohete a la luna, ninguna de esas 100 empresas se van a pagar impuestos a la ganancia y declararon utilidades por la mitad de la suma que compraron. Acá tenemos evasión y fuga. Claramente,
la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, tenía que haber actuado de hecho, porque haber publicado, el Banco Central no lo publicó agarrándose de la ley de los artículos 39 y 40 de la ley 21.526 de la reforma financiera de 1977. Agarrándose en los artículos 39 y 40, el secreto bancario no publicó el listado. Sí lo hizo Berbisky, y eso ya de por sí es semi-plena prueba. Esa documentación que Berbisky filtró, como periodista no tiene que decir la fuente, pero ya cualquier juez sabe que es semi-plena prueba. Un abogado de 5 años sabe que es semi-plena prueba. No hizo nada el gobierno nacional, no hizo nada la FIP, tampoco hizo nada la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, compuesta por diputados y senadores de la Nación. Recién ahora le están pidiendo al Banco Central que informen quiénes son esas 100 primeras empresas. Recién ahora, 2 años más tarde. Y por supuesto, nada de nada hizo la justicia. Peor la justicia que no hizo nada de nada. Entonces acá tenemos un poder económico muy fuerte y el poder del Estado totalmente licuado, débil, que deja hacer y no investiga cuando es su principal función. La principal función de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la principal función de Mercedes Marco del Pon tendría que haber llamado a cada uno de los administradores, a cada uno de los CEOs de esas 100 empresas y que digan que justifiquen cómo compraron esos dólares. No lo hicieron. Acá tenemos un ejemplo de la complicidad del gobierno y de los que evadieron. Acá hubo fuga y hubo evasión. Hubo evasión y hubo fuga. Y el gobierno no hizo absolutamente nada para investigarlo. Entonces, lo primero que tiene que haber hecho es investigar a dónde se puso dólares. Porque se ve que era bueno. Nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional específicamente por el equivalente a 45.000 millones de dólares. Es en DEG, en Derecho Especial de Giro, en la moneda del Fondo Monetario Internacional, pero por 45.000 millones de dólares, de los cuales ya pagamos 2 cuotas, porque pagamos la cuota de septiembre y diciembre, o sea que nos quedan 40.000 millones de dólares para pagar. Si hubieran dicho, miren, está bien, nos endeudamos con el fondo, pero recuperamos el río Paraná, volvimos a estatizar los puertos y terminamos con la concesión del puerto Rosario, los principales puertos de Argentina. Tenemos nuestra propia marina mercante, Elma y Flota Fluvial vuelven a revivir. Tenemos ferrocarriles lindantes a los puertos que son modernos para carga y descarga. No hay nada de eso. No es que no se compró una casa, no se compró un ladrillo. No se hizo nada. ¿Por qué? Porque el stand-by le permite, teóricamente es un crédito para financiar la balanza de pagos, el de financiamiento de la balanza de pagos, y lo único que hace nosotros fue financiar la fuga de capitales. Lo demostró Julián recién en sus filminas. En sus filminas demostró claramente que a medida que ingresaban los dólares se fugaban. Tiene nombre y apellido la fuga, y está todo documentado, porque los piratas de la actualidad no tienen un loro en el hombro, un parche en un ojo y una pata de palo. Son los bancos. En todos los bancos tienen registradas las operaciones. Es más, los bancos, hay una ley posterior, pero anterior posterior a la 21.526, pero anterior a este hecho, que la ley de encubrimiento y lavado de activos, que le exige a los bancos, a cada cliente que va a comprar una divisa, la procedencia de los fondos. Vos has comprado $100 y te piden hasta el certificado de vacuna antivariólica. Estos compraron 86.200 millones de dólares y los 100 primeros compraron 24.679 millones de dólares y no le pidieron nada de nada. O sea que hay complicidad de los bancos, complicidad de las empresas y ahora complicidad del gobierno de Alberto Fernández, que no investiga lo que tenía que haber hecho y que había prometido y se había comprometido a hacer en su discurso de inauguración de sesión ordinaria el 1 de marzo del 2020. Lo segundo, nos estuvo ocultando permanentemente, porque ellos desde el primer día sabían que el Fondo Monetario Internacional iba a exigir una revisación trimestral de las cuentas cambiarias, fiscales y monetarias. Lo sabían, porque seguramente se lo dijeron. No fue sorpresa para nosotros que el 28 de enero del año 2022, el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán dicen que hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que la condición, la dijo bien claramente Julián, es que ellos nos van a pagar, que nosotros vamos a pagar el capital, que el capital nos va a dar un crédito, ellos convirtiéndolo stand-by en un préstamo de facilidades extendidas a 10 años, ellos nos van a dar el crédito para que paguemos a 10 años, pero a condición de que cogobiernen en la Argentina, fijando las metas trimestrales de crecimiento en las reservas internacionales, de monetización, de déficit fiscal y de nuestro balance del Banco Central y nuestro balance cambiario. Las principales cuentas del país son monitoreadas por el Fondo Monetario Internacional. Esto es inadmisible. Nadie lo votó a Alberto Fernández para que cogobierne con Gritanía Guerrieva, que para que cogobierne con el directorio del Fondo Monetario Internacional. Acá hay
la primera violación al mandato constitucional la hace el mismo Alberto Fernández, que por un lado no cumple la promesa de investigar hasta última circunstancia la deuda, como dijo en su discurso de inauguración de la sesión extraordinaria del 1 de marzo del 2020, y por otro lado nos estuvo ocultando hasta el 28 de enero del año 2022 que el Fondo Monetario Internacional va a cogobernar a la Argentina. Hay 5, ya se saben algunos entretelones de la letra fina, porque ellos le pasaron a los diputados de Juntos, Cambiemos, como se llama ahora, y a los diputados de ellos, del masismo y de Alberto, le pasaron la documentación, pero la documentación se filtró. Y el BAE, que es un diario de Buenos Aires Económico, filtró la información donde ya hay 5 puntos claves de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El primer punto, ellos dicen que van a tener el sistema de reforma previsional porque ya lo hicieron. No ajustan los saberes previsionales por la inflación. Entonces, ante la inflación persistente y creciente, como va a seguir creciendo, nadie duda de lo que estamos acá y que hemos pasado por la universidad, que la inflación va a seguir creciendo. La inflación va a seguir creciendo y le está licuando el poder adquisitivo a todos los que tienen ingresos fijos, a los asalariados y a los jubilados y pensionados, y a todos los que viven de lo que consumen los asalariados y los jubilados y pensionados, o sea, todo el mercado interno. Le están condicionando el mercado interno porque le están diciendo, señores, hay que alargar la edad jubilatoria y no puede ser mayor el gasto previsional de lo que es en el presupuesto nacional. En el presupuesto nacional, el gasto del sistema de jubilaciones y pensiones es más del 40% del presupuesto nacional. Es en pesos, pero para hacerlo en número constante lo voy a dar en dólares. En dólares el presupuesto de la Administración Nacional es un 23% del PBI. Uno es equivalente a 80, es en pesos, pero equivalente a 83.000 millones de dólares. Más del 40% son el pago a 7.100.000 jubilados y pensionados que tiene la Administración Nacional. Aunque la gran mayoría de ellos van a cobrar en el mes de marzo recién una jubilación mínima de 32.630 pesos con 40 centavos. ¿Qué persona puede vivir en un país con inflación creciente con 32.630 pesos con 40 centavos? Y lo condenan, no ahora, lo condenan de acá hasta el 2034, que son todas las renovaciones de cada 10 años que se hacen de los vencimientos de la cuota de capital trimestral. Se va alargando cada 10 años y llegamos hasta el 2034. Están condenando a nuestros viejos a tener esta jubilación paupérrima hasta el año 2034. Eso se llama solamente cobardía, porque en vez de investigar a dónde se pone la deuda, por temor a investigar la deuda, le hacen pagar a los jubilados. El primer punto dice claramente que no puede aumentar la parte proporcional del presupuesto de la Administración Nacional en gasto de los saberes previsionales. El segundo punto, el salario. Yo le quiero decir a ustedes que la Administración Nacional tiene 360.000 agentes, 360.000 plantas permanentes. Si saca las universidades, porque las universidades son autónomas, desde 1918 son autónomas, sacando los docentes universitarios, el personal nacional son 360.000 agentes. Más de la mitad son Fuerzas Armadas y de Seguridad, que ellos de por sí han recibido siempre, en el gobierno de Alberto Fernández, han recibido remuneraciones mayores que el resto de los empleados públicos. Y al resto de los empleados públicos, ¿qué le dicen? Que le van a aumentar el salario solamente si aumenta el producto. Volvemos a aumento del salario por productividad. Si no aumenta el producto y no hay ninguna base que pueda decir que aumenta el producto más allá de lo que dice el informe. Si no aumenta el producto, no te aumenta el salario. O sea, están condenando a los empleados públicos, pero no solamente a los empleados públicos. En las provincias se toman como referencia el salario nacional. Y las empresas en las provincias toman como referencia lo que paga la administración provincial o municipal o de la provincia. Y entonces se generaliza esto de la baja del salario a todos. Todos los asalariados van a tener indirectamente y directamente, en algunos casos directamente y en otros indirectamente, ese techo de que no puede crecer el salario, sino que es el producto. Lo tercero, el subsidio. Te pasaron diciendo que no iba a bajar el subsidio, casualmente ahora sabemos, porque lo dijo claramente en esta nota que se filtró, que sí, que van a sacar subsidios, es más, van a aumentar las tarifas en términos reales del gas en un 20% para las personas físicas y en un 15% para las empresas. Van a sacar subsidios, ¿por qué? Porque así como le dije a ustedes que más del 40% del gasto de la Administración Nacional es el ANSES, el 30% del gasto son los subsidios al transporte y la energía. El año pasado, 2,7 billones de pesos. Al tipo de cambio oficial, unos 27.000 millones de dólares. Bueno, en el caso de
del subsidio energético, la reducción que piensan hacer ellos, lo dice en el informe este que dejó trascender el Valle Económico y se publicó en todos los diarios, y no lo van a desmentir y van a ver que es este informe, porque tiene toda la argucia y toda la argumentación de que usan los gobiernos con el Fondo Monetario Internacional, dice claramente que va a reducir en 2,5 puntos la energía eléctrica. O sea, la energía eléctrica que el año pasado demandó es en pesos, pero el equivalente a 10.500 millones de dólares, este año el subsidio va a ser de 8.000. La diferencia la vamos a tener que pagar nosotros. Algunos más, otros menos, pero vamos a tener que pagar todos la diferencia de ese subsidio. Oración. Así decime. Sí, perdón. No, volvemos a pedirte para escucharte un poco mejor. No se corte el audio, pero sí, si podés ir un poquito más despacio, sobre todo para no perdernos de los datos y de todo lo interesante que estás diciendo, un poquito más despacio para que podamos escucharte mejor. Perdón, vuelvo. Estamos Disculpa la diciendo, interrupción. vuelvo a hablar más fuerte y más despacio. Estamos diciendo que según lo que trascendió en el boletín, en el BAE, en un diario de Buenos Aires Económico, pero que lo publicaron después, se reprodujo en todos los medios, que sí va a haber un ajuste previsional, que sí va a haber un ajuste del salario de los empleados de la administración pública, y que sí va a haber una quita del subsidio, que ahí dice expresamente en el escrito que es 2,5% del PBI. O sea, van a descontar, nosotros tuvimos el año pasado en pesos, el subsidio eléctrico fue 10.500, es en pesos, pero equivalente a 10.500 millones de dólares, 1.200.000 pesos, pero equivalente a 10.500 millones de dólares, va a ser de este año solamente 8.000 millones de dólares. O sea que también hay una reducción del subsidio. El cuarto punto, olvidémonos de los planes de asignación universal, olvidémonos del plan Argentina Trabaja, de todos los planes asistenciales, porque dice que van a hacer asistencia focalizada y con créditos del BID y del Banco Mundial. El quinto punto, dicen que la obra pública solamente va a crecer si crecen los ingresos del presupuesto, pero si los ingresos del presupuesto crecen más de lo que estaba estipulado por el fondo, esa plata no la van a usar para la obra pública, se la van a pagar al Fondo Monetario Internacional. Dice expresamente así, que si aumentan los ingresos más de lo previsto con el Fondo Monetario Internacional, aumentan los ingresos nominales, porque estamos atados IVA, combustible, impuestos al débito bancario, impuestos internos, están atados a la inflación. El IVA es el 21%, aumenta un precio, aumenta el 21% de ese precio. En el caso de las provincias es el impuesto a los ingresos brutos, la mayor fuente de recursos de la provincia, aumenta un precio, aumenta también la recaudación. Ese aumento de recaudación no lo van a usar para obra pública, sino para pagar el Fondo Monetario Internacional. Esos son los 5 puntos de ajuste, pero hay un punto que sí es de estímulo. ¿Y saben a quiénes le dan punto de estímulo? Al Consejo Agroindustrial Argentino. Es un proyecto de ley que envió el 30 de septiembre del año pasado con la firma de Alberto Fernández, de Juan Mansur como jefe de gabinete, de Julián Domínguez como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Le dan estabilidad fiscal. A su le puedes aumentar los derechos de exportación, las retenciones hasta el 2025 a los exportadores de granos y de carne. Le dan ese estímulo de estabilidad fiscal. También le dan estímulos a las hidrocarburíferas, pero por 20 años. Y también le dan estímulo, le reducen los derechos de exportación a las automotrices si aumentan el monto exportado, si aumentan la cantidad de vehículos exportados. Y lo van a aumentar. ¿Por qué? Porque están garantizando que el salario en la Argentina del peón industrial, medido en dólares, el salario en la Argentina del peón industrial medido en dólares sea menor que el de Brasil. Entonces Toyota, Renault, Ford van a producir más acá porque el costo es más barato acá en dólares que en Brasil. Van a vender más y encima van a tener la prerrogativa de que van a tener menores retenciones. Entonces, fíjense lo que es este proyecto, lo que es este acuerdo con el fondo. Se ajusta a la población, se ajusta a las jubilaciones, se ajustan los salarios, se bajan los subsidios, no hay más asistencia generalizada y sin embargo le benefician a los sectores que no tienen necesidad de beneficiar porque son grandes exportadores, porque tienen capacidad de financiamiento propia y porque se trata generalmente de empresas transnacionales. Pensemos quiénes son los grandes acopiadores y comercializadores de grano: Cargill, ADM, Bunge, Aceitera General Dehesa, Louis Dreyfus, Glencore, Copco.
Molino Río de la Plata, Molino Agro, los Pérez Compán, o en la carne, el consorcio ABC, que tiene el 80% de las exportaciones de carne. ¿Quiénes son las grandes empresas de hidrocarburos? YPF, que es cierto que YPF tiene 51% estatal, pero BlackRock tiene el 6% del capital accionario. Y Galuccio, que era un empleado de YPF, llegó a ser gerente general, hoy es socio porque administra un pool de capitales y tiene más del 20% del capital accionario de YPF. Estos dos, BlackRock y Galuccio, tienen más poder que Pablo González, que teóricamente es el presidente de YPF, Sociedad Anónima. Y lo de Pan American Energy no tiene nombre. Bulgerón se asocia a la British Petroleum, una empresa inglesa que explota nuestro petróleo en Malvinas con la autorización de los ingleses. Estos son los que van a promocionar, y las automotrices. En definitiva, este proyecto es la rendición incondicional, la sumisión del pueblo argentino al Fondo Monetario Internacional. Y uno debe oponerse por cuestión de defensa del patrimonio nacional, oponerse claramente a esta subordinación. Muchas gracias. Bueno, agradecerles a los expositores. Yo voy a tomar la palabra, que soy más, más jetona, pues me hablan muy bajito acá la secretaria. Entonces a mí me toca la parte de coordinar el debate. Me voy a parar porque soy petiza y yo necesito pararme para hablar. Un poco, bueno, la idea, le contábamos, a ver, cuando nosotros pensamos en este ciclo, pensamos en poder capitalizar lo que nos dejó la pandemia, que fue esto, ¿no?, de pensar en tener gratis, porque no les vamos a pagar nada, Horacio, Julián, no sé si estaban al tanto, pero no van a recibir nada, más que un reconocimiento en papel, aprovechar esto, ¿no?, de poder tener expositores, gente que nosotros hemos leído, que hemos estudiado, que tienen libros publicados, que tienen experiencia en gestión de gobiernos nacionales, poder tenerlos como expositores, dando su punto de vista. Por ahí nosotros, bueno, es una ciudad chica, Río Cuarto, si ustedes no conocen, pero en general, bueno, tenemos siempre la voz de los compañeros economistas que también consultamos, y en esta oportunidad, bueno, pensamos en aprovechar las ventajas de la virtualidad para tener la presencia de expositores de más lejos, ¿no? Pero también pensamos que en este retorno a la presencialidad, la idea es poder recuperar estos espacios de encuentro que no son lo mismo. Todos los que participamos de charlas en la virtualidad sabemos que el chat en las videollamadas no funciona igual que poder vernos, que poder conversar, que poder quedarnos un rato después a intercambiar opiniones y comentarios. Así que bueno, la idea es abrir el espacio para las preguntas, para los comentarios, para las reflexiones, que sean para los expositores o comentarios para hacer entre nosotros, que sea un espacio de diálogo. Y bueno, eso, probablemente funcione yo como altavoz, porque quisimos conectar el micrófono y hacía mucho problema de acople. Entonces, el que se anima, se acerca y puede formular la pregunta desde acá o conversar un poco más desde acá, y si no, hacemos la traducción. La traducción. Allá están levantando la mano, están Ocupándose. allá. Venga, Emilio sí que es de la casa. Ponete ahí para que te vean bien. ¿Por dónde? Acá no para Hola, buenas tardes. La pregunta mía es para Horacio. Bueno, primero agradecerle las exposiciones, yo los miro por allá. Sí. Primero agradecerles las exposiciones, y en realidad me parece interesante ambas. Yo quería preguntarle a Horacio, más allá de la coincidencia que uno puede tener con lo que dice, ¿cuál puede ser la estrategia a seguir, ¿no?, en este marco de condiciones que vos presentaste, ¿no? Siempre me queda como la misma cuestión cuando escucho estos análisis con
estos análisis especializados con respecto a lo que sucede con el acuerdo con el fondo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay alguna vía alternativa? O bueno, lo que nos queda es un poco repetir la historia que después pasa a los libros de historia económica. Y entonces Julián puede seguir escribiendo más un poco de lo mismo. Por ahí un poco va la pregunta. ¿Hay una alternativa? ¿Tenemos planteado dentro de este marco alguna especie de alternativa? Eso, por un lado. Por el otro. Horacio, si querés responder o si querés. Bueno, le respondo, sí, mirá. Lo primero que se tenía que haber hecho, es haber lo que prometió Alberto Fernández el 1 de marzo del 2020. Investigar a dónde se fue cada uno de los dólares y está más que documentado. O sea, se tenía que haber hecho, Alberto Fernández sabía que tenía que hacer esto. La lógica, la regla de 3 simple te dice, bueno, si los dólares no estuvieron, ¿dónde fueron? Tenía que averiguar a dónde fueron, y no lo hizo. Y no lo va a hacer. O sea, lo primero que tenía que hacer es esto. Lo segundo que había hecho es haber suspendido el pago inmediatamente al Fondo Monetario Internacional. Por lo que contaba Julián, el préstamo fue un préstamo de intencionalidad política. Superó casi 3 veces lo que la Argentina podía haber tomado. Segundo, violó los mismos estatutos del Fondo Monetario Internacional porque el artículo 6, inciso A, del Estatuto de Creación del Fondo Monetario Internacional dice claramente que no se le puede prestar a un país en plena fuga de capitales. Y como demostró claramente la lámina de Julián, se lo prestaron en plena fuga de capitales, se lo prestaron para fugar, para que lo fuguen. Tercero, lo que tienen que hacerse es claramente, se había negociado bien con los sectores privados y haber dejado de capital pagar recién a partir del segundo semestre del 2020. Utilizar todo el periodo que no se le paga al Fondo Monetario Internacional, estos 2 años que no se le tenía que haber pagado, al Fondo Monetario Internacional se le pagaron 2 cuotas de capital y se le pagaron los intereses a una tasa del 4% anual, que es la tasa más alta que cobra el fondo. El fondo, la tasa más alta es el doble de la tasa que cobra el fondo. No haberle pagado ni capitales ni intereses y con esa plata tenerla que haber utilizado para el desarrollo argentino. ¿Quién hizo esto? Néstor Carlos Kirchner. Es cierto que Carol Depó fue el presidente por unos días, pero presidente Adolfo Rodríguez Sá en diciembre del año 2001. Pero cuando asumió Néstor Kirchner el 25 de mayo del año 2003, cuando asume Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner continuó con ese default. Recién en septiembre de ese año hizo el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y quiero decir esto para ver la jugada genial y la grandeza de Néstor Kirchner, que no tiene nada que ver con Alberto Fernández, porque Alberto Fernández sería kirchnerista. Néstor Kirchner, ¿por qué acordó en septiembre del año con el Fondo Monetario Internacional? Porque estaba acumulando superávit comercial. Acumuló superávit comercial 2003, 2004, 2005. Y el 3 de enero del 2006 le pagó todo al Fondo Monetario Internacional, 9.530 millones de dólares, 9.530 millones de dólares y se las asigna al Fondo Monetario Internacional después de 50 años de tutelaje del fondo. Comenzó con el plan Previs en 1956 y recién nos sacó de encima ese salvavidas de plomo que es el Fondo Monetario Internacional, Néstor Carlos Kirchner, cuando le pagó en enero del año 2006, el 3 de enero del 2006, le pagó los 9.530 millones de dólares que se debía y se sacó el Fondo Monetario Internacional encima y tuvimos un plan soberano sin un condicionamiento. La Argentina crecía a tasa china, distribuía eso y se apuntaló el mercado interno. Esas 3 medidas tenía que haber tomado un gobierno nacional y popular. No las tomó Alberto Fernández. La tiene que tomar otro. Alberto Fernández no la va a tomar. Bueno, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta o Julián. Sí. Sí. Perdón. Hola. Bien, yo tengo 2 preguntas. El preámbulo de la primera es el siguiente. Yo lo que
noto que parte de esto está sucediendo porque estamos desmovilizados. La pandemia nos desmovilizó y cuesta mucho retomar eso, ¿no? Pienso, entonces la pregunta es, ¿cuál piensan ustedes que es la estrategia para movilizarnos de vuelta? Y yo creo que con una movilización popular muchas cosas podrían todavía cambiarse de este cosa que se va a firmar ahora, de este acuerdo, y lo mismo cambiar cosas en el futuro. Entonces, esa es una de mis preguntas. ¿Qué estrategia proponen para que volvamos todos a movilizarnos en la medida de lo posible? Yo creo que más allá de los cuidados de pandemia, hay formas de movilizarse que se pueden hacer y no las estamos haciendo por motivos que tampoco tengo una explicación muy clara. Caravanas, cuestiones por las redes, en fin. Por supuesto que Alberto no va a hacer, tenemos que hacerlas nosotros. Entonces, lo que les pregunto es si ustedes tienen alguna propuesta estratégica para que podamos como empezar a movernos un poco. Esto es una primera cosa que me pareció muy bien, por eso estoy aquí. Esa es una pregunta. La otra pregunta es, si tienen una idea, porque me parece que eso ayudaría, de cuál va a ser el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a estallar como en el 2001? ¿Va a haber una guerra en Ucrania? O sea, ¿va a ganar la guerra? Pensemos, por ejemplo, la hipótesis de que, que gane la guerra. ¿Qué va a hacer? ¿Va a vender el liberal? ¿Cuáles piensan ustedes económicamente medidas que tomaría un gobierno de la oposición asumiendo el gobierno, porque la situación es tan terrible para ellos como para nosotros? Entonces, ¿qué piensan ustedes que haría la oposición si ganara las elecciones? Creo que eso nos daría una herramienta como para movilizarnos un poco o pensar. Bueno, esas dos preguntas. ¿Qué es lo que haría, digamos, qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que haría la oposición frente a esta situación? Y segunda, y la primera pregunta era, ¿qué estrategia proponen para que empecemos a hacer algo desde abajo? Porque de abajo no lo ven. Entonces, bueno. Muchas gracias. Julián, ¿querés contestar vos o comienzo yo? No, Horacio, vos dale para adelante, que te veo mejor. Mirá, en primer lugar, por supuesto, la movilización popular, cuando fue la reunión de empezaron a avisar de a poco que se venía de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recién el 5 de enero del 2022, hace unos días, el 2022, el presidente de la Nación, mudo el silente Martín Guzmán, se reunieron con los gobernadores. Y ahí el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez, el otro Rodríguez, le dijo: nos consultás a nosotros recién ahora cuando están los hechos consumados. Nos consultás a nosotros recién ahora cuando están los hechos consumados. Le venís pagando el fondo, venís reconociendo deuda y nos consultás a nosotros. ¿Por qué no llamás consulta popular? Exactamente. Hay que suspender todo pago al Fondo Monetario Internacional y llamar a una consulta popular. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la profesora recién. Hay que llamar a una consulta popular y que el pueblo decida, y hacer campaña para saber lo que significa esta deuda. Y ahí va la segunda parte de la pregunta. Esta deuda, por supuesto que la derecha cree que nosotros tontamente vamos a seguir denigrando nuestro nivel de vida. Las estadísticas que mostraba Julián Sicari continúan siendo peores con Alberto Fernández, y no solamente por la pandemia. Cayó más el salario, aumentó la desocupación y aumentó la pobreza. Cayó más el salario real, cayeron las jubilaciones, aumentó la desocupación y aumentó la pobreza. Nunca hubo un acuerdo del Fondo Monetario Internacional en Argentina con el nivel de pobreza que tenemos hoy. Uno da vergüenza al nivel que más del 40% de la población económicamente argentina es pobre. Más del 40%. Un país que paralelamente tuvo récord de récord el año pasado de venta de grano. No lo digo yo, lo dice Ciara, que la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina. Y sé que el exportador de cereales el año pasado exportaron por más de 38.000 millones de dólares. Nunca exportaron tanta tonelada de granos y harina, pelleta, aceite y biocombustible como el año pasado. Exportamos una cordillera de los Andes de maíz en grano. En el 2020, 37 millones de toneladas. Y en el 2021, 40 millones de toneladas de maíz en grano que no tiene ningún trabajo, nada más que sacar el maíz de choclo. Una cordillera de los Andes. Y la gente no tiene para ganar.
tenemos récord de exportación de carne, más de 1 millón de toneladas de carne se vendió. Más de 1 millón de toneladas. Y el consumo per cápita de carne del año 2021, no lo digo yo, lo dice el Instituto de Promotor de Venta de Carne Vacuna, que depende de la Bolsa de Comercio Rosario, de Rosario Santa Fe, la Bolsa de Comercio, el Instituto de Promotor de Venta de Carne Vacuna, dice que consumimos 47,3 kilogramos de consumo per cápita de carne vacuna más bajo en los últimos 100 años. No es casualidad que se acumule esa riqueza para afuera y esta pobreza para adentro, pero eso no es todo. Vienen por nuestros recursos naturales, como bien sabe Julián, no vamos a poder cumplir las metas trimestrales. Entonces van a decir, señores, como no pueden cumplir las metas trimestrales, queremos que nos den el gas que van a sacar a 6.000 metros del nivel de la plataforma submarina, a 307 kilómetros de la costa marplatense, sacan el gas ahí y nos pagan ahí. Queremos el hierro y el oro y la plata que van a sacar del Gastre en Chubut. Queremos los minerales raros y el litio que vamos a sacar de la Puna. Queremos el petróleo que van a sacar de San Carlos de Bariloche, por más que el pueblo de San Carlos de Bariloche heroicamente se opuso a que esto fuera así. Queremos de la Sierra de Famatina el oro y el cobre que vamos a sacar de la Sierra de Famatina en Chilecito, por más que el pueblo de Chilecito se opuso tenazmente a esta enajenación. Estamos viendo un avance terrible. La ministra, la secretaria de Energía, es una piba de 33 años que es abogada. No puede diferenciar una piedra de otra. Yo tampoco, pero yo soy secretario de Energía. ¿Por qué la ponen de Energía? Porque era la ministra de Energía, la ministra de Minería en Catamarca. Catamarca tiene bastante con Bajo la Lumbrera. En Bajo la Lumbrera nunca en Algalá. Yo soy tucumano de nacimiento y conozco a Algalá desde que abrí los ojos. Siempre fui a Algalá. Y infinidad de veces. Se acaba el agua del río y se cocinaba con esa agua. Hoy la cantidad de materiales químicos que tiene, el sello que tiene cáncer de hueso que no hubo nunca registro. En toda la historia de Algalá hubo registro. Viene la gente caminando de Algalá ahora por esta barbaridad. Porque esta secretaria, que era la ministra de Minería de Catamarca, de 3 años, Fernanda Ávila, fue a Inglaterra a ofrecerle a Inglaterra, que dice que la Argentina tiene un 80%, y eso debe ser cierto, porque geólogos tienen pagado por ello, el 80% de su territorio sin explotar, el 80% de su territorio minero sin explotar. Vienen por nuestros recursos naturales, vienen por nuestro cultivo y vienen por todos nosotros. ¿Creen que la Argentina, y con perdón de los países africanos, somos un país del África subsahariana? Hay que demostrarle a este gobierno y a ellos, no somos un país que no vamos a derrotar. Y tiene que haber una movilización popular, rodear el Congreso y no dejar que se vote esta infamia. Por más que haya diputados de Juntos o Cambiemos también ahora, que lo van a votar. Y por más que haya diputados y senadores que responden a los gobernadores, que lo van a votar. Y por más que haya diputados y senadores de Alberto y de Massa, que lo van a votar. Pero el pueblo no tiene esos representantes. Y el pueblo va a sufrir esta consecuencia. Por eso, porque sabemos cuál es el futuro, tenemos que luchar en el presente deliberadamente contra esta cobardía y contra esta vendepatria. Para nosotros Mariano Moreno es grande. ¿Por qué Mariano Moreno es grande? Cuando hizo el plan de operación, lo primero que dijo, todos los productos minerales pertenecen a las provincias unidas. Ningún extranjero puede afectar los minerales. Lo dijo Mariano Moreno en 1810. 1810, Mariano Moreno. Y lo llamamos patriota porque defendió el patrimonio nacional. Nuestro patrimonio. ¿Estos qué son? Son vendepatrias. Si Mariano Moreno es un patriota, estos son vendepatrias. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Estamos perdiendo un poco la conexión. Por ahí no sé si dejaríamos una pregunta para Julián, si alguien quiere comentar, y después la idea es que nos quedemos entre nosotros a conversar un poco, porque ya no los vemos y tu audio, Horacio, se nos está cortando bastante. No sé quién quería hacer una pregunta para Julián. Acá. Un expositor anterior los datos técnicos por ahí que para mí es esencial, en la cual yo comparto después con el siguiente expositor, Horacio Roveri, en la cual lo aplaudo totalmente, comparto plenamente lo que dice. Pero el expositor anterior habla de que el origen de la deuda, si es un delito o no.
si Macri debería ir en cana con él. Yo creo que sí, o sea, que no cabe la menor duda de la historia argentina que el origen de la deuda que está presente, la que estamos viendo, es totalmente claro que es ilegítima y es un delito por donde se mire. A lo que vamos es que Mauricio Macri debería estar en cana, pero además, Mauricio Macri, toda la mafia que fue el gobierno Cambiemos, pero además hay una cuestión que es completamente a ojo vista, que es la cuestión del Fondo Monetario Internacional, que supuestamente rompió con todos los protocolos institucionales para lograr la deuda, que significa que es no para deuda, sino que nos empoderaron. Podríamos estar diciendo la podríamos discutir, la pueden disfrazar, se podría discutir, porque lo vivimos, ¿no? Que voy a que cuando pagó esto, había una cuestión humana, institucional, para decir, bueno, esa cuestión cultural que también nos corre, que las deudas hay que honrarla y todas esas zarazas. En esto no cabe la menor duda de que eso nos embaucaron, es un delito y no hay que pagar. Esto más que nada ha quedado evidente de que es un delito por donde se nos mide. Entonces, ¿por qué tenemos que hacernos cargo de pagar un choreo? Esa es la cuestión, porque de ahí está el meollo de la discusión, que cuando vienen y te dicen a las deudas hay que pagarla, también está, si no la pagamos, ¿qué pasa? Que ahí va la pregunta técnica que quisiera hacerle también a su Romero, por ejemplo. ¿Qué pasa si no se paga la deuda? Porque otros compañeros acá vinieron a preguntar, ¿qué se hace? La estrategia, no hay una estrategia para esto, la estrategia la tenemos que dar, porque la estrategia la tenemos que dar nosotros como pueblo, porque se trata de una cuestión política. Robelli puede dar su punto de vista, el otro compañero expositor también, pero son puntos de vista políticos. No hay una receta para esto, o mejor dicho, la cuestión es clara, al menos para uno. Es no pagar, pero una cuestión política que la tenemos que discutir. En el caso de que no se pague, ahí va la pregunta, ¿cuáles serían las consecuencias económicas para romper con ese mito que tenemos, cultural, de que si no pagamos lo que debemos, ¿qué pasaría económicamente a nivel internacional si no pagamos esto? O sea, era para preguntarle eso, y de la cuestión política obviamente no hay una receta, no hay una estrategia, la tenemos que hacer nosotros. Ese es el debate que después cuando termine todo esto nos tenemos que dar entre nosotros aquí presentes y entre el pueblo argentino en términos políticos. No hay una receta, pero la tenemos que llegar a ver. Mi pregunta técnica, repitiendo para allá, ¿cuáles serían las consecuencias económicas de no pagar esa deuda? Era eso, ¿no? Bueno, ¿te parece, Julián, tomar la palabra y si quieres aprovechar para hacer un cierre también? Bueno, como no. No sé si ustedes me escuchan bien porque yo tuve muchas dificultades para escuchar. No te vemos, pero te escuchamos. Bueno, juguemos a que sea una radio o un espíritu del más allá que se conecta. Yo, por lo que entendí, era, bueno, en principio, repito, ni el endeudamiento ni la fuga de capitales están tipificados como delito en el país, pero bueno, yo más que meterme en la cuestión jurídica, no podría porque yo no soy abogado, pero bueno, en principio no, eso no sería el tema, por lo menos, de la discusión económica. Sí creo que hay una segunda parte de cuáles serían las consecuencias de dejar de pagar la deuda. Ahí es un panorama que se abre un poco incierto de cuál sería el nivel de represalia que podía haber, sobre todo desde las grandes potencias. Depende en qué términos se rompa o se deje de pagar. Porque, no sé, tal vez los casos extremos podrían ser terminar como Venezuela, como una desestabilización permanente de parte de las grandes potencias, ataques especulativos, incluso intervenciones militares,
mayor ponderación, ¿no? Y virulencia por parte de los sectores mediáticos. A mí, en términos económicos, pienso que no serían muchos, sí a nivel político y social, no sé si habría margen. Tampoco sé por cuánto tiempo se podría dejar de pagar, porque, no sé, los países que no pagan nada, uno podría pensar quiénes son. Bueno, tal vez Corea del Norte, Cuba, pero no hay muchos casos de gente de algún país que se haya dejado de pagar al infinito. Eso no existe, ¿no? Se supone que los organismos y los mercados abiertos funcionan de alguna manera como de manera mancomunada a nivel internacional. También pensemos que mucha de la deuda que tiene Argentina, de su deuda externa, está emitida con legislación en el exterior. Entonces ahí también habría que responder frente a tribunales internacionales, como fue el caso de los fondos buitres y el juez Griesa. Así que, bueno, esos son panoramas más tentativos, especulativos, que de análisis económico concreto, que yo por lo menos no me siento con capacidad de ir mucho más allá de esto. Tal vez Horacio tenga alguna mirada alternativa. Bueno, no sé si él me escuchó, si está presente, si lo perdimos. Sí. Yo aprovecho igualmente para despedirme porque mi conexión es muy, o sea, se escucha y se ve muy mal. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros también hemos tenido problemitas ahora con la conexión sobre el canal. Pero bueno, vamos a tener acá entre los amigos. Muchísimas gracias por ofrecernos su tiempo y por participar de este encuentro. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Fuerzas de seguridad arrestaron a un grupo terrorista que pretendía atentar en el Líbano. El ministro del Interior y Municipios libanés participó hoy en una